Bienvenidos amigos a este video denominado ABC de la economía y la infancia, o más conocido como presupuestos públicos e infancia. Este video es una ampliación de un artículo publicado en la revista del Instituto Interamericano del Niño de la OEA en su boletín número 15. Se le ha incluido algunas pequeñas modificaciones y ustedes pueden acceder al documento completo a través de este link. Este video se basa en el desarrollo que ha tenido el tema de economía e infancia, o de presupuestos públicos e infancia, y le denominamos ABC en la medida en que busca desarrollar de manera resumida lo concerniente al artículo 4 de la Convención de Derechos del Niño, que trata sobre este tema de los derechos económicos. Si usted desea conocer los aspectos esenciales sobre el tema de presupuestos públicos e infancia, este video ha sido preparado con ese propósito, con el propósito de ilustrarle sobre el tema y en un solo video incluir los aspectos esenciales. Entremos al tema. Podemos señalar que desde el año 2019 a la fecha, a propósito de la pandemia del COVID-19, la situación de los niños, niñas y adolescentes se ha deteriorado de manera significativa y a la par han aparecido nuevos problemas. Eso se debe, por ejemplo, a la casi paralización de los servicios de salud primaria, a importantes retrocesos en el proceso de vacunación, al incremento de la pobreza y la pobreza extrema, al abandono de la asistencia a las escuelas y el atraso en los aprendizajes, a los serios problemas de socialización que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, y a la aparición de una nueva problemática que tiene que ver con la salud mental, la ludopatía y el desfase entre la oferta de bienes y servicios que ofrece el Estado. Sobre cada uno de estos temas existe información y evidencias que corroboran lo que estamos planteando en este video. Queremos señalar que la promoción de la mayor y mejor utilizada inversión en los niños cobra una gran importancia en este año 2023. Por eso somos bien claros al plantear que este tema no puede estar fuera de la agenda de quienes trabajan por los derechos de los niños. Nosotros trabajamos el tema desde Save the Children en Suecia y actualmente desde SAS, consultora de economía solidaria. Este documento presenta los principales componentes del tema de inversión en infancia o presupuestos públicos y ha sido preparado como material para el segundo curso latinoamericano de inversión e infancia organizado entre el Instituto Interamericano del Niño de la OEA y SAS. Queremos señalar que el tema de la inversión en la infancia tiene un desarrollo de más de 50 años y hay tres vías de desarrollo. La primera, la académica, que se inicia con el trabajo de Teodoro Schultz, continuado por Heckman, Amartya Sen, estudios como el de High Scope Perry School Project, estudios de la OIT, los estudios de taxonomía de la inversión en infancia, el importante trabajo de BOBA, la Organización Mundial de la Salud, y multitud de estudios, en particular aquellos que tienen que ver con las altísimas tasas de beneficio-costo, la prevención
y temas de alimentación y nutrición. La segunda vía es la legal, la que se desarrolla a partir de la aprobación de la Convención en el año 1989, el día del debate, realizado en Ginebra del 2007, donde participamos, y finalmente con la aprobación del Comentario General u Observación General 19 el año 2016. La tercera vía de desarrollo del tema es la puesta en marcha o implementación de decenas de cientos de programas a favor de los niños. Podemos decir en resumen que este tema de la inversión en la infancia, desde el punto de vista académico y teórico, desde el punto de vista legal y del desarrollo de experiencias, es un tema resuelto. La batería de argumentos a favor de la inversión en la infancia es contundente. Aquí tenemos un gráfico que muestra ese desarrollo iniciado por Schultz, continuado por Myers, que arriban a la conclusión de ser rentable, que su costo de oportunidad es muy alto y que es más rentable que otros destinos. Aquí tenemos una tabla que muestra los niveles de retorno, de beneficio sobre la inversión, llegando a tasas de 1000% o $10 por uno. La conclusión de este estudio realizado por Hedman y otras personas es que mientras más pequeños son los niños, la rentabilidad, la tasa de beneficio-costo es más alta. Hay abundante información desarrollada sobre el tema con la misma metodología y con los mismos parámetros. Incluye temas de agua y saneamiento, estimulación temprana, educación preescolar, alimentación y nutrición, salud, educación y otra serie de temas. Hay temas particulares desarrollados, por ejemplo, por Amartya Sen. Esta evolución tiene más de 50 años y hay abundante literatura. En verdad se trata de tres procesos. El proceso que parte de la Convención de Derechos del Niño del año 89, del día del debate, las consultas y la aprobación del Comentario General. El proceso que tiene que ver con las prácticas de promoción de la inversión en la infancia y el proceso teórico académico, que arriba a la conclusión siguiente: sin recursos no hay garantía de derechos y en la economía se define la vida de millones de niños. Estos tres procesos tienen que ver con el escenario económico actual y las proyecciones a futuro, y nos permite establecer la vigencia del Comentario General 19, la preparación de una guía de implementación y una agenda a desarrollar por el Estado y por quienes trabajan a favor de los niños. En resumen, en esta primera parte queremos señalar tres aspectos claves. El primero, señalado por Norberto Linsky el día del debate, es que sin recursos no hay garantía de derechos de los niños. El segundo tema clave es la definición en el Comentario General de las obligaciones mínimas y fundamentales que los estados tienen sobre los niños. Vamos a ver esto con un poquito de detalle. Es decir, hay un paquete de servicios, de bienes que el Estado tiene la obligación de prestar en todas las condiciones. Y la tercera conclusión es la necesidad de incidir en las políticas públicas sobre quienes definen los temas de destino de recursos, especialmente referidos al presupuesto. ¿Por qué incidir? Porque la batería de argumentos económicos, técnicos y legales no son tomados en cuenta por quienes deciden las políticas económicas.
particularmente por los ministerios de Economía y Finanzas. Eso nos lleva a temas que debemos asumir. Debemos cambiar nuestra visión, nuestro enfoque sobre la defensa y promoción de derechos de los niños. Asumir la tesis de sin recursos no hay garantía de derechos. En segundo lugar, reconocer que en los últimos años se han producido desarrollos teóricos, protocolos que hacen válido, técnico, moral y jurídico sustentar la necesidad de inversión en la infancia y la incorporación del tema de inversión en infancia como una línea de intervención en el trabajo, y además la necesidad de crear espacios de encuentro e intercambio entre todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños. Eso supone un cambio en nuestra mirada, en nuestra perspectiva, y que tiene consecuencias prácticas que vamos a ver con detalle. Esta es una primera parte que presentamos para su reflexión. Segunda parte, situación de los niños, niñas y adolescentes. Como resultado de la pandemia del COVID, millones de niños han pasado a engrosar las filas de aquellos que no tienen garantizados sus derechos, y los estados no han hecho los esfuerzos suficientes para compensar ese atraso. Los niveles de pobreza, pobreza extrema, vulneración y exclusión están ampliamente sustentados con evidencias de fuentes oficiales e internacionales. Eso para el caso de América Latina, que lo tenemos. Los problemas de los niños no solo se refieren a problemas de sobrevivencia, sino que incluyen a su desarrollo como personas y ciudadanos, y no han sido tomados en cuenta en sus propuestas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué millones de niños no tienen garantizados sus recursos? Si por un lado está ampliamente demostrado que sin recursos no hay garantía de derechos y los estados no destinan los montos en cantidad y en calidad suficientes, ¿qué es lo que explica esta situación que se mantiene a lo largo de años? Entremos al tema. Lo primero que hay que señalar es que los recursos no solo provienen de la política fiscal, sino también de la actuación de los bancos centrales, las relaciones con el sector privado y otra serie de modalidades. También es cierto que los espacios de encuentro, intercambio y coordinación entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan a favor de los niños no son una realidad, aunque está probado que no solo se suman los impactos de los que intervienen, sino se potencian. Partimos del reconocimiento que los recursos de los estados no son suficientes, y vamos a verlo con detalle. Y también que hay recursos disponibles, como las ampliaciones presupuestales o como los recursos no gastados, reconociendo también que en algunos casos se destinan recursos y estos no se gastan completamente, no hay capacidad de gasto. Aquí tenemos una gráfica sumamente interesante de Émile Barón, que señala cómo evoluciona el gasto público de acuerdo a la edad de los niños. Mientras menor es la edad de los niños, menor es el gasto, o sea, los recursos que destina el Estado. Pero por otro lado, el desarrollo del cerebro se da en los primeros años. Es decir, debería darse una situación donde los mayores montos de inversión se dan en los 3 primeros años, donde además las tasas beneficio-costo de rentabilidad son altísimas. Esto muestra la paradoja de la actuación del Estado.
Los impactos en el uso de recursos son limitados. Hay problemas de ineficiencia, ineficacia, corrupción, y que normalmente en la mayoría de los casos no son reconocidos y no son trabajados. Aquí entramos a una de las causas más importantes del por qué no se destinan recursos para los niños. Porque hay una ignorancia, una indiferencia o una postura de perfil de aquellos que deciden sobre las políticas económicas, así como un desconocimiento del tema. Por supuesto, muy alejados y desconocen muchos de ellos el Comentario General 19 y su proceso de implementación, que es obligatorio. Otra razón que explica que no se destinen recursos es que las propuestas de las organizaciones que trabajan a favor de los niños, que nosotros llamamos OPDs, cuando piden los recursos lo hacen en forma genérica, principista, que parecen solo buenas intenciones, y esperan, suponen, que los decisores de política, el Ministerio de Economía y los ministerios, van a traducir esas propuestas generales en destino de recursos. En resumen, podemos decir que en particular las ONGs, o muchas de ellas, no han priorizado el tema de presupuesto público en los últimos años, y que su labor fundamental es prestar servicios directos. ¿Quiénes intervienen en el tema de inversión en infancia y presupuestos públicos? No solo los ministerios de Economía, sino también los organismos ejecutivos como el Ministerio de Salud, Educación, Proyección Social, etc. También los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría, la Defensoría, las ONGs y los organismos de asistencia y cooperación internacional, y también las organizaciones de los niños, y por supuesto los medios de comunicación y la academia. En muchos países no hay una mínima coordinación, encuentro de estos actores, y está demostrado, ampliamente demostrado, que es una necesidad. ¿Cuál es nuestra visión? Queremos entrar a analizarlo. Partimos de la visión que sin recursos bien gastados no hay garantía de derechos. Eso nos lleva a introducirnos en el mundo de la macroeconomía y los presupuestos públicos, para buscar que efectivamente se destinen recursos. También planteamos y partimos de la idea que es fundamental hacer incidencia, lobby y presión de parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre los decisores de política y los estados, y que los niños no tienen presencia y que deben participar en este proceso de movilización. Por eso nuestra tesis básica es que hay que presionar, hay que incidir sobre los decisores de política y los partidos, y que eso es parte esencial del trabajo de promoción de los derechos de los niños. En muchos casos, los programas o proyectos de atención directa pueden servir de base para el desarrollo de políticas públicas a favor de los niños y para el trabajo de incidencia. Eso supone un cambio de visión del trabajo directo que se hace. No es que neguemos la importancia de prestar servicios, sino que deben ser conceptualizados como aporte a políticas públicas. Otro tema que nos parece esencial es que los estados deben definir con detalle las obligaciones mínimas y fundamentales que tiene el Estado ante los niños, y que tiene que ser trabajado con el detalle para todos los grupos de niños. También partimos de la idea que la participación de los niños es importante, es fundamental, y está demostrado que no solo se movilizan, sino que tienen propuestas muy concretas y operativas. El siguiente tema que nos parece importante es el desarrollo de capacidades, de competencias.
Ya hemos señalado que hay un largo proceso que tiene 50 años de desarrollo del tema. Los estudios sobre beneficio-costo, los costos de prevención y otros análisis dan fundamento a invertir en la infancia y que deben ser conocidos. Tal vez no necesariamente por quienes trabajan a favor de los niños, sino por aliados, socios o organizar grupos específicos. Otro tema que nos parece importante es que no solo debemos hablar de política fiscal. El comentario general 19 habla de la movilización de recursos más allá de la política fiscal y que estos deben ser conocidos y estudiados para destinar recursos para los niños. Vamos a ver el tema. Otro tema muy importante es que en los últimos años se han desarrollado los presupuestos por resultados y el desarrollo de TICs a favor de los niños, que debe ser incorporado en nuestra agenda de desarrollo de capacidades. Hay otros aspectos ya más concretos, claves, y que los vamos a reseñar. Primero, es esencial diferenciar entre gasto e inversión. Es inversión destinar recursos para los niños. Conocer el significado de costos de prevención y de oportunidad. Conocer el concepto de beneficio-costo, que son muy altas y mayores otros recursos. Conocer y analizar lo que se denomina la técnica de taxonomía de la inversión en la infancia, es decir, toda una técnica que permite calcular cuánto destina el Estado para los niños. Esto es una realidad en casi todos los países de América Latina y esa metodología se conoce. También es necesario conocer temas de política fiscal, costear las propuestas de políticas públicas a favor de los niños y diseñar planes de inversión. Un aspecto que no nos vamos a cansar de repetir es que el arte de la incidencia pública tiene que ser parte de nuestra agenda y que hay avances muy importantes, por ejemplo, de ULA, de Oxfam. Hay que conocer el tema y asumir las lecciones aprendidas. A continuación vamos a ver los temas que se encuentran en desarrollo en la tercera parte. 1, 2, 3, probando. Tercera parte. Temas en desarrollo. Hay que señalar que el proceso de desarrollo sobre el tema de inversión en infancia o presupuestos públicos de infancia todavía está en desarrollo y hemos encontrado 4 temas con un alto contenido técnico que están desarrollando. El primero tiene que ver con los impactos de las políticas económicas sobre los niños, incluyendo el tema de trata y matrimonios infantiles. Este tema fue planteado hace muchos años, en 1998, por Esteban de Weidler, pero todavía no tiene la vigencia como la tienen los estudios de impacto de las políticas económicas sobre el medio ambiente. El otro tema tiene que ver con el costeo de los planes de infancia. Muchísimos países en el mundo y en América Latina tienen planes de infancia, pero no se sabe cuánto cuestan y cómo se financian. El cuarto tema tiene que ver con la movilización de recursos, es decir, cómo la experiencia de los últimos años está demostrando que hay ingentes recursos, además de los presupuestales, como por ejemplo los programas monetarios o los activos que tiene el Estado, las alianzas público-privadas. Y el cuarto tema tiene que ver con la justicialidad o litigios estratégicos, es decir, ese desarrollo de tipo legal que lleva a exigir a que los estados cumplan las obligaciones mínimas que tienen con los niños, niñas y adolescentes. Cada uno de estos temas está en desarrollo desde hace muchos años, pero no se han culminado.
En el tema del costeo hay un avance bien importante, que es el instrumento full desarrollado por nosotros, por SAS, y en Colombia se viene desarrollando entre Save the Children y la Universidad del Externado un instrumento de este tipo. Tema aparte en desarrollo es las nuevas políticas monetarias de los bancos centrales, que inyectan o incorporan cantidades muy grandes a la economía más allá de los presupuestos públicos. Es decir, estos temas merecen atención y merecen ser trabajados, en especial por la academia. En resumen, nuestra propuesta se encamina a desarrollar incidencia, a palanquear cómo a través del trabajo sistemático de incidencia se puede lograr mayor y mejor utilizado para los niños. Veamos ahora un tema específico que nos parece de suma importancia, que es el ciclo de presupuesto público. Lo primero que hay que señalar es que el ciclo de presupuesto público va más allá del año de ejecución, sino que tiene 24 meses. Empieza el año anterior con la preparación de las bases, se aprueba y se empieza a ejecutar. Hemos encontrado nosotros 7 momentos en los cuales se puede incidir. El momento 1, en enero del año anterior a la vigencia, en la que se aprueban, por ejemplo, los presupuestos por resultados. A partir del mes de marzo hasta mayo se empiezan a fijar los techos presupuestales y las directivas para el presupuesto. Y a partir de ahí, los ministerios o los órganos ejecutivos empiezan a preparar sus proyectos de presupuesto, donde se pueden incluir partidas, programas, presupuestos para los niños. Y también un quinto momento, que es cuando se acumulan todos los proyectos de presupuestos y son aprobados por la autoridad política para ser presentados al Parlamento. El sexto momento tiene que ver en la fase de aprobación, que es en el Parlamento, donde se discute el proyecto de presupuesto y se suelen hacer diferentes incorporaciones. Otro momento es el cuarto momento, o la fase 4, en la que se prepara el cronograma de pagos o de desembolsos. Y el séptimo momento es cuando se implementa el presupuesto. En este periodo, en la fase de implementación, se producen cambios presupuestales, ampliaciones presupuestales y modificaciones bien importantes. Es decir, un plan de incidencia tiene que tener en cuenta sobre quién incidir, en qué momento y qué cosa. Hay detalle para esto y hay que tenerlo en cuenta. Sigamos entonces con nuestro tema, que es la planificación del conocimiento, del presupuesto público. Supone un conocimiento básico de economía y finanzas, y hay dos modalidades para trabajarlo: establecer alianzas o acuerdos con especialistas del tema, o tener personal propio que se especializa en el tema y que debe incluir un programa de capacitación básica como el que se ofrece entre SAS y el Instituto Interamericano del Niño. Hay que entender una serie de aspectos como el proceso de aprobación y seguimiento de los presupuestos públicos, aplicar los conocimientos sobre beneficio, costo, tasa de interés, enfoque de derecho, etc. Y también una mirada del conjunto del presupuesto, porque se tienen impactos en la captación, en el destino y en los sobrantes. En términos de recursos, hay que responder una serie de preguntas. ¿Cuántos recursos se necesitan? Esto debe provenir del costeo
de los planes de infancia. ¿De qué fuentes? Ya hemos dicho, no solo de la política fiscal. ¿Para quiénes? ¿A qué grupos meta atender y con qué prioridad? ¿Bajo qué forma o mecanismo presupuestal? Ello supone realizar estimados y una serie de trabajos de detalle que son conocidos. En nuestra experiencia, el asumir esta perspectiva realmente tiene resultados muy concretos, en particular la que se refiere a la taxonomía de la inversión en la infancia, es decir, en estimar cuánto se destina. Eso debe ser complementado con cuánto se necesita con el costeo y a partir de ello desarrollar un plan de inversiones y determinar las fuentes de financiamiento y finalmente el monto que se destina al presupuesto. Este proceso debe ser asumido por el Estado con la supervisión, el seguimiento de parte de todos los organismos que trabajan por los derechos de los niños. En recursos, efectivamente ya hemos dicho de que es fundamental definir cuántos recursos se requiere. A partir de los planes nacionales hay que hacer determinar las fuentes de recursos, hacer el costeo y desarrollar el plan de incidencia como lo hemos señalado. En relación al costeo hay metodologías parciales desarrolladas por CEPAL, la UNESCO, costo-calidad de Brasil y la que nosotros proponemos que se llama FUL. ¿De dónde obtener recursos? Es una pregunta muy importante. Ya hay experiencia de obtener recursos de diversas fuentes, más allá de la política fiscal. Nosotros queremos recalcar algunas fuentes de recursos muy concretas y directas, por ejemplo, las ampliaciones y modificaciones presupuestales, el destino de los recursos presupuestados y no ejecutados, el uso de una caja, de la caja multipropósito que tienen los ministerios de Economía, lo que se llama el Fondo de Reserva, entre otras fuentes, es decir, que permiten atender y destinar recursos a los niños más allá de las limitaciones de tipo fiscal. ¿Bajo qué forma o mecanismo presupuestal debe destinarse esos recursos? En nuestra opinión, sobre la base de presupuestos por resultados, multianuales, directamente vinculados a impactos sobre los derechos de los niños. Hay que trabajar en los temas de eficiencia, eficacia, corrupción y también reconocer que se pueden hacer muchas cosas sin mayores recursos, como los espacios de encuentro o modificar algunos de los programas sociales. Somos propulsores de la entrega no de alimentos sino de vouchers para que se compren en el mercado y realizar capacitación alimentaria. Aquí hay bastantes temas de detalle que hay que conversar. El otro tema que planteamos, el tema 18, se refiere a lo que nosotros llamamos la pirámide de vulneración de derechos. ¿De qué se trata? De desarrollar un pequeño ejercicio que consiste en 3 pasos. El primero, definir los grupos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al grado de vulneración de sus derechos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, niños con trata, niños con abuso sexual, niños trabajadores en zonas peligrosas, los ninis, niños que no estudian y no trabajan, los que no tienen acceso a servicios básicos de salud, niños con desnutrición crónica, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un listado de 40. Y saber cuántos niños hay en cada grupo, hacer un estimado para el país, inclusive para la región. En un segundo momento,
definir el nivel de demanda de recursos que se requiere para atender este grupo meta. Por ejemplo, destinar recursos para los adolescentes en conflicto con la ley, de acuerdo a unos estimados que nosotros hemos hecho en el Perú para el Plan de Justicia Juvenil Restaurativa, requiere una inversión de 175 millones de dólares en un plazo de 5 años. Estamos hablando de montos totalmente asequibles. Por supuesto, mucho menores a las ampliaciones o modificaciones presupuestales. O si queremos destinar recursos para resolver el tema de educación, estamos hablando de montos sumamente importantes. Por ejemplo, en el Perú, la brecha de infraestructura en educación está fácilmente por encima de los 40.000 millones de dólares. La brecha en infraestructura de salud también es del orden de los 20.000 millones de dólares. La pirámide debe permitirnos definir los grupos metas, el grado de vulneración y la demanda de recursos. Y eso nos alimenta o nos da orientaciones para trabajar el plan de incidencia, teniendo en cuenta los límites de la política fiscal y de recursos, que es un tema más amplio y que supone cambios nacionales, ¿no? Otro tema que nos parece importante es el que se refiere a las relaciones internas. Es fundamental, por estudios realizados y por experiencia, que deben haber espacios de encuentro, de confluencia, de cooperación entre todas las instituciones que trabajan por los derechos de los niños. Queremos resaltar que la Organización Mundial de Salud ha desarrollado para 58 países una propuesta que le llama MIEN, que consiste en el encuentro de las organizaciones que trabajan por la salud, y ha encontrado que no solo se suman los impactos, sino se potencia. Este espacio de encuentro tipo MIEN de las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños debe ser aprobada, instalada y promovida, y debe funcionar regularmente y no requiere mayores recursos. Es una de las tareas que deben ponerse en marcha en el cortísimo plazo. Lo que hace falta es una decisión de tipo político. Estas relaciones internas ya han sido estudiadas con detalle, como hemos dicho, por la Organización Mundial de la Salud. Hay la literatura sobre el tema de Harlem Brundtland, de la Organización Mundial de la Salud, y hay fundamentos y toda una metodología para desarrollarla. También la red SEEP, S-E-E-P, de los Estados Unidos, tiene aportes sobre las fases y momentos para el desarrollo de estos espacios de encuentro. No se puede ir de frente al desarrollo de actividades conjuntas, sino tiene que haber todo un proceso de conocimiento, de ganar confianza y avanzar hacia formas de cooperación. Hay una agenda muy concreta de tareas a impulsar que vamos a ver en el siguiente acápite. Sigamos con nuestro siguiente tema: agenda y tareas a impulsar en común. Y aquí tenemos 6 que les proponemos. La primera es crear y participar en grupos nacionales de intercambio para poder conocerse, ganar confianza, coordinar y más adelante desarrollar actividades. La segunda es creación de una base de datos común sobre la situación de la infancia. No es aceptable que cada institución tenga sus datos y no los comparte bajo una metodología común.
Nosotros tenemos una metodología que podemos compartir que le llamamos Vademecum de la infancia, y tenemos una versión para Perú y para América Latina. La siguiente tarea es realizar un análisis situacional de los niños, incluyendo los que se encuentran en situación de movilidad, los migrantes, porque es un grupo de niños, niñas y adolescentes que tiene serios problemas y que no han sido estudiados. La propuesta es realizar periódicamente y mantener al día estos estudios. La siguiente tarea es realizar alianzas y asocios nacionales e internacionales con periodistas y parlamentarios, como parte del proceso de movilización e incidencia. La cuarta tarea es aportar al funcionamiento del grupo de trabajo especializado de incidencia política. Tiene que haber un grupo que se dedique profesionalmente a hacer incidencia, y eso requiere recursos, requiere aporte de todas las instituciones. En nuestra opinión, las coaliciones nacionales deben ser el eje de esa instancia, pero tienen que existir estos y tienen que compartir experiencias. No es posible que la incidencia se haga por temas en forma parcial y en forma caótica. Debe haber un grupo nacional y con prioridades. Y la sexta tarea tiene que ver con la participación de los niños. Hay que desarrollar mecanismos concretos para su participación. Nosotros tenemos una metodología que llamamos BIPIP, que es una metodología que permite recoger los aportes de los niños, niñas y adolescentes a los presupuestos públicos. Tenemos una publicación. Y un tema bien importante es aplicar el benchmark, es decir, el recoger, el tener acceso a las mejores prácticas y desarrollos. Eso supone que las instituciones estén dispuestas a compartir sus aportes y no mantenerlos escondidos bajo la mesa. Estas 6 tareas constituyen parte de la agenda a impulsar en común. En relación a la organización, el trabajo básico aquí se refiere a constituir un grupo de incidencia. Además de lo que hemos señalado anteriormente, que es que dentro de todas las instituciones tiene que haber una persona o un equipo encargado de trabajar el tema de inversión en infancia. Todo esto debe llevar a la creación y al fomento de un sistema nacional de prevención y protección de la infancia. Es decir, cómo juntar, cómo unir, cómo articular todas las intervenciones del Estado, de la sociedad civil, los programas de responsabilidad social de las empresas y los organismos de cooperación. Este es el tema 22 referido a organización. El siguiente tema tiene que ver con la agenda futura y temas invisibles. Tenemos aquí una propuesta de temas. El primero, la reestructuración de los programas sociales, donde hay serios problemas de focalización, de filtración, de ineficiencia. Incluir en la agenda el tema de los impactos de emergencias, guerras, catástrofes y las medidas de compensación a los retrocesos. El desarrollo y estudios de grupos meta con sus indicadores y sus derechos para cada uno de ellos. Hay una serie de grupos de niños, niñas y adolescentes invisibles. Por ejemplo, los niños en situación de calle, aquellos que están privados de su libertad, niños con discapacidad, etc. Otro tema importante es el trabajo que tiene que ver con los ninis. Los cambios en la estructura de la población están produciendo una reducción de las tasas de natalidad y un incremento del número de adolescentes que no tienen acceso al colegio, a las escuelas y no trabajan. Tiene que trabajarse planes para ellos. Otro tema es desarrollar investigación y estudios. Hay que trabajar una agenda junto con organismos de la academia.
Tenemos una propuesta de temas a trabajar, especialmente con TICs. Y otros temas que deben ser trabajados como las políticas migratorias, el cambio en la estructura de la población infantil, la población con discapacidad, poblaciones indígenas y adolescentes en conflicto en la ley, y niños y adolescentes con necesidades especiales. Es decir, se trata de construir una agenda futura. Aquí tenemos algunas de nuestras propuestas. Hay medidas urgentes y nos hemos puesto 3. El fortalecimiento del programa de capacitación en inversión en infancia, que lo venimos haciendo e impulsando con el Instituto Internacional de Lima y las coaliciones y la red Tejiendo Redes de Infancia de América Latina. 2. La sistematización de las experiencias en el tema de inversión en infancia, de incidencia, como lo viene haciendo SAS. Y en tercer lugar, implementar a cabalidad lo planteado en el comentario general 19. Para eso hemos trabajado una guía. Muchos de los países de América Latina no han asumido el comentario general 19, no se han capacitado o no lo conocen y no lo han puesto en práctica. Nosotros tenemos una guía con 40 puntos, una lista de chequeo que debe desarrollar cada país para poner en marcha el comentario general 19, y también prestamos asesoría. Hay medidas concretas que las ONGs o los organismos que promueven los derechos de los niños deben desarrollar: sistematizar su propia experiencia y compartirla, participar en los programas de capacitación, desarrollar sistemas de recaudación y financiamiento, porque estas instituciones están con serios problemas de financiamiento ante la reducción de los recursos de cooperación. Este es un tema que debe ser incluido en la agenda de inversión en infancia. Otro tema, establecer la cooperación con la academia para hacer una agenda de investigación con redes de universidades. El caso de Chile, muy interesante la red que tiene, ¿no? Y finalmente, compartir y prestar asistencia técnica a otras instituciones y a otras instancias, incluyendo al Estado. En resumen, la vigencia de los derechos de los niños exige que se incorpore el tema de la inversión en forma concreta y práctica en la agenda de todas las instituciones que trabajan por los derechos de los niños. El no hacerlo tiene como consecuencia el desperdicio de grandes posibilidades y aceptar la violación de los derechos de los niños como una fatalidad. Por eso insistimos y apoyamos este cambio. Finalmente, señalarles que SAS promueve el tema en forma especializada a través de asesorías, capacitación, asistencia técnica, investigación y publicaciones a fin de generar evidencias prácticas y científicas. A continuación les presentamos la bibliografía básica que puede ser tomada en cuenta para tener un conocimiento básico y esencial sobre el tema de la infancia. Aquí tenemos 10 temas, ustedes los pueden buscar en internet, tenemos nosotros los materiales, con gusto lo podemos compartir. Tenemos también otra bibliografía adicional de la 13 hasta la 21, y también tenemos materiales en nuestro canal de YouTube de SAS. Ustedes pueden entrar a partir de este link. Una pequeña reseña del autor de este video, Jorge Oroza. Y también señalarles que SAS presta asesoría y viene trabajando el tema en forma sistemática. Resumiendo, mis queridos amigas y amigas, resumiendo, este documento ABC de la economía de infancia busca presentar en forma resumida
el tema de inversión en infancia. Les pedimos que lo piensen, lo leen, lo estudien y lo complementen con la bibliografía. Es nuestra intención que este video les permita ubicarse en el tema y esperamos desarrollar este video en sucesivas versiones. Nos pueden escribir con sus aportes, sus críticas y sus comentarios. Un saludo para ustedes. Nos pueden escribir a jorge.oroza1@gmail.com. Hasta pronto, amigos. Un saludo.